¿Estás cansada de gritar y de perder autoridad cada vez que tu hijo adolescente tiene un comportamiento inadecuado? El día de hoy vamos a aprender cuál es el camino y qué producen los gritos y las confrontaciones cuando mi hijo tiene una conducta inadecuada. Y además te voy a enseñar cuál es el verdadero camino a seguir para que realmente veas una transformación, no pierdas la autoridad y estés conectado con tu hijo o tu hija adolescente. Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Gabriela Deza. Quiero contarte que la neurociencia ha probado ya que el camino de los gritos, que las quejas y el juicio hacia tus hijos no va a crear ninguna transformación. Por todo lo contrario, puede producir cosas negativas en ellos. Empezando, número 1, por el aprendizaje. Cada vez que tú le gritas o regañas a tu hijo, una parte de su cerebro se bloquea y no le permite aprender. Así que si tu hijo aún está atravesando el colegio y tú quieres que tenga buenas notas, que pueda aprender y tenga un rendimiento óptimo, recuerda que gritar no va a permitir que ese proceso se dé de manera fluida. Si quieres que tu hijo aprenda, tienes que usar otro lenguaje. ¿Qué más ocurre cuando yo le grito a mi hijo? Se generan inseguridades y desconfianza en él mismo, no únicamente contra ti, sino contra la perspectiva que él tiene de la imagen que va creando de él. Gritarle puede crear inseguridades, desconfianza y baja autoestima. Además de ello, el gritarle también crea registros y recuerdos negativos que pueden generarle a tu hijo ansiedad, pueden generarle angustia y estrés. Recuerda que gritar activa estos mecanismos. Si ves a tu hijo muy estresado o muy ansioso, probablemente tengas que bajar los niveles de grito y de juicio en casa. Y de lo más importante que tenemos que saber que ocurre con los gritos es que en el cerebro de tu hijo adolescente se activa un mecanismo de supervivencia. Este mecanismo de supervivencia es conocido como el mecanismo huida-lucha. El cerebro de tu hijo empieza a liberar dos hormonas. Una de ellas es la dopamina y la otra es la adrenalina. ¿Qué pasa entonces en ese momento con tu hijo? Se activa, como te mencionaba, este mecanismo y no puede pensar con toda la lógica de su cerebro, y lo que en ese momento de manera instintiva todo su cuerpo quiere hacer es defenderse, porque en este momento has dejado de ser su madre y su padre y has pasado a ser esa persona que quiere atacarla. Y el cuerpo, el cerebro, cuando se siente atacado, busca defenderse de eso que lo va a atacar, o por lo contrario busca huir y salir. Así que el grito activa este mecanismo en tu adolescente, y en vez de que puedas tener una conversación y un diálogo en donde realmente crees transformación, lo que vas a hacer es que él te vea como su enemigo. Y como ya mencionamos, vas a bloquear su proceso de aprendizaje. Además de ello, vas a crear miedos e inseguridades en él. Además de ello, puedes crear problemas de depresión, de estrés, de angustia. El día de hoy hemos visto cómo en los gritos y las amenazas, las confrontaciones pueden traer tantas consecuencias negativas. Gabriela, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago si mi hijo me confronta, me pelea, ya no sé qué hacer, le grito y no cambia? Lo veo constantemente en lo mismo. Te voy a dar 3 pasos para que puedas tener una comunicación más asertiva con tu hijo y que puedas ver cambios, no en corto plazo, pero sí en mediano plazo. Recuerda que implementarlo y hacerlo de manera constante va a empezar a hacer que el cerebro de tu hijo reconozca que tú eres la persona que quiere ayudarlo a caminar hacia su mejor versión. El primer paso, y de los más importantes que debes entender, es que debes estar en equilibrio y en control de ti mismo para poder corregir a tu hijo adolescente. Si ya observaste algo que te incomodó, algo que te enojó, está bien, es válido como padre sentir enojo, sentir molestia. Lo que no es válido es que esa emoción tome control de tu cuerpo y te lleve a amenazar, a gritar y a ofender a tu hijo. El primer paso para poder tener un diálogo en el que yo pueda realmente ver una transformación en mi hijo es que yo tengo que estar serena, tengo que estar tranquila. Y para ello tengo un video en donde te explico cómo puedes, a través de la respiración consciente, llegar a tu punto de equilibrio para poder tomar acción. No significa que no vas a estar enojada. El enojo aún va a permanecer en ti, pero no va a tomar control de tus acciones. Las acciones las vas a tomar tú de manera consciente. Así que el primer paso es el equilibrio y el control de tus emociones. El segundo paso es que organices con claridad lo que vas a decirle a tu hijo. No improvises, porque en medio de la improvisación puedes decir cosas de las cuales luego te vas a arrepentir. Así que piensa, ¿qué me molestó?
¿Qué quiero que haga diferente? Y además de ello, involúcrate también en eso. ¿Qué no he hecho yo como papá para enseñarle que eso que hizo es incorrecto? ¿Fui su ejemplo? ¿No fui su ejemplo? ¿Le advertí? ¿Lo anticipé? Ten ese diálogo en donde tú también asumas responsabilidad de las acciones de tu hijo adolescente. Recuerda que él está bajo tu cobertura y que tú eres la autoridad dentro de casa y que sus acciones probablemente son conductas aprendidas que él ha visto dentro de casa, de alguna u otra manera. Así que toma parte de tu responsabilidad y en tomar parte de tu responsabilidad medita cuáles son las palabras que vas a decirle y cuáles son los cambios que quieres generar en él o en ella. Y el tercer paso y uno de los puntos más importantes también es que uses un lenguaje de amor para poder crear transformación. En el lenguaje de amor, cuando voy a sentarme a dialogar con mi hijo y a decirle qué cosas no me parecen adecuadas y qué cosas debe cambiar, lo que necesitas es el tener el cerebro de tu hijo adolescente predispuesto para poder transformar y cambiar su conducta. Para nosotros poder tener predisposición para escuchar al otro, ¿qué necesitamos? Sentirnos cómodos, ¿cierto? Cuando una persona está a mi lado y me grita, yo me siento en un estado de alerta. Ya dijimos que se activa mecanismo huida, confrontación, huida, lucha. Pero si yo estoy al lado de alguien que me genera confianza, que yo sé que no me va a gritar, que no me va a ofender, que no me va a tratar mal, mi cerebro va a tener apertura, va a poder escuchar realmente con todos los sentidos y va a entender a través de tu lenguaje cuál es el mensaje que tú le quieres dar. Entonces, cuando empieces a dialogar con tu hijo, el 60% de tu comunicación, los primeros minutos que vayas a dialogar con él, y el gran porcentaje de ese tiempo que vayas a emplear, si son 20 minutos, una hora o 40 minutos, que el 60% de ese tiempo sea un espacio en el que tú puedas decirle a tu hijo cuánto valor sientes por él, cuánto amor sientes por él, puedas resaltar sus virtudes, puedas resaltar sus capacidades. Y después de haberle dicho todo esto, de haber bajado, como quien dice, la guardia en él, de ya tenerlo en disposición absoluta para poder escucharte, es cuando después vas a introducir el cambio que quieres generar en él. Ahora, hay dos maneras de querer generar el cambio. Yo puedo decirle a mi hijo, mira, lo que hiciste está mal, no debes hacerlo, ¿cuántas veces ya lo hiciste? Hijito, por favor, cambia. Desde ese camino no generamos ningún cambio ni transformación realmente. Lo que necesitas hacer es que el cerebro de tu hijo adolescente pase por un proceso reflexivo en donde él mismo pueda darse cuenta de lo que hizo, no debe ser y debe buscar otro camino. Para que él pueda hacer esta reflexión, debe él mismo encontrar el camino adecuado. ¿Y cómo podemos hacerlo a través de ello? Haciéndoles preguntas. Más que afirmar lo bueno o lo malo que ha hecho, es hacerle preguntas. Hijo, coméntame, ¿crees que lo que hiciste es adecuado? ¿Qué piensas tú? Me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué piensas? ¿Qué es correcto? Dame un ejemplo de dónde crees que si continúas con esta acción llegarías. Me gustaría saberlo, me gustaría entender qué es lo que tú piensas. El cerebro de tu hijo va a empezar a hacer una reflexión sobre ello y va a decir, bueno, esto no es correcto, esto no lo debía ser así. No va a venir de ti, va a venir de él. Y cuando las respuestas llegan de él mismo, de su interior, hay una mejor validación de la información y es ahí donde nosotros podemos crear cambios y transformaciones. Entonces, los 3 pasos. Número 1, para poder dialogar con tu hijo, mantén tu equilibrio. Se vale estar enojada, se vale estar molesta. Lo que no se vale es tener un desborde emocional en donde yo lastime a mi hijo. Busca tu equilibrio a través, puede ser de la respiración consciente y tengo un video donde te explico eso. Punto número 2, usa las palabras adecuadas. Reflexiona sobre lo que le vas a decir. No improvises. En la improvisación nunca hay buenos resultados. Así que busca qué palabras vas a usar y asume el 50% de la responsabilidad, porque tú eres la cobertura de tu hijo adolescente. Y punto número 3, usa un lenguaje de amor. 60% lo exalto, le digo que lo amo, hablo de sus virtudes, de sus valores, y cuando ya lo tengo en baja guardia, con toda la predisposición, es donde lo invito a tener una reflexión sobre lo que hizo. No le impongo, no afirmo nada, porque la afirmación lo único que va a generar nuevamente es un bloqueo en él. ¿Ya sabes cuáles son estos pasos? Practícalos constantemente. Recuerda que las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero si empiezas ahora, puede que en un par de meses veas resultados favorables en la vida de tu hijo y en tu vida. Gracias, te veo en un siguiente capítulo.